Bienvenidos a Sin Miedo al Cambio. Este es un podcast muy interesante porque voy a hablar de algo que me encanta y es muy importante para todos, que es el tema de la espiritualidad y el transformarnos. Yo toda mi vida he sentido un llamado, he sentido que hay algo más y también he sentido que hay cosas mías que no me pertenecen. Entonces he estado como en esa búsqueda del saber más, del buscar más cosas, de entender por qué es. Y en esa búsqueda encontré a una persona muy interesante, una persona que tiene mucho que aportar, mucho conocimiento, muchas herramientas. Y hoy está aquí conmigo, su nombre es Joana. Joana, gracias por estar aquí. Gracias, Laura, por invitarme. Te encontré por una amiga, ella me acercó a ti, ella fue la que me habló de ti, me contó lo que tú hacías, cómo la habías ayudado, las experiencias que ella había tenido contigo. Y yo dije, wow, yo estoy buscando una persona así que pueda ayudarme con herramientas más suaves, como te comenté a un inicio. Yo dije, yo quería hacer, yo hice ayahuasca y fue la peor experiencia de mi vida, fue horrible. Yo solamente le pedí a Dios que por favor me quitara ese sentimiento tan horrible que yo tenía. Cuéntale a las personas un poco de quién eres, cómo empezaste este camino de la espiritualidad. Bueno, mi nombre es Joana, soy guía espiritual y trabajo en el proceso, en ayudar a las personas en el proceso del despertar espiritual, con una manera responsable usando las plantas sagradas. ¿Qué tipo de plantas sagradas? Bueno, plantas sagradas hay un montón. Yo trabajo con 4 plantas, son las que más conecté, con las que yo tengo ese conocimiento y son las que brindo. Trabajo con ayahuasca, con samadhi, changa, yopo, rapé, hongos. Son distintas plantas. Vamos a explicar lo que significan las plantas sagradas. Ujú. Plantas sagradas es una medicina natural que se cataloga con este nombre porque alteran la percepción y ayudan a elevar la conciencia. Estas medicinas vienen desde las tribus del Amazonas, son una medicina ancestral que se ha pasado el conocimiento de generación en generación y es parte del chamanismo. Y durante bastante tiempo las han facilitado y abierto las puertas a un montón de personas que fueron, mayormente van a Perú, a Brasil a hacer estas ceremonias con estas medicinas. Y hoy por la necesidad que hay en el mundo, la urgencia de despertar, de sanar, se ha brindado a otros tipos de facilitadores más modernos, que ahí es donde entro yo. Particularmente esta vocación me llegó, o sea, me tocó la puerta y me llegó. Yo no la había buscado, pero siempre estuve buscando mi vocación. Desde muy chiquita nunca sabía a qué me iba a dedicar. Era mi gran problema. Entre todas las preguntas existenciales que me hacía, era una la que me afligía, es no sé a qué vine, qué me voy a dedicar. Y entonces tuve mi proceso personal de crisis existencial. Pasé por muchos procesos para llegar a donde estoy y sin saber me estaba preparando para esta vocación, para este trabajo. ¿Tú te consideras chamán? No, porque el chamán es un término que la gente nace ahí y, como digo, es de generación en generación. Ujú. Es un título del de las tribus. Yo no pertenezco a una tribu, soy una persona corriente, por así decir, del sistema. Y justamente eso es lo que siento que me hace distinta para entender a las personas del sistema y llevarlas en un contexto más amigable o moderno. Moderno. Pero Exacto. entonces sigues siendo una guía espiritual. Sí, me considero guía espiritual, mujer medicina. Tengo el conocimiento de... Todo se trató primero de mí, todo fue a Mm. través mío y pasé por muchas situaciones incluso de dolor para poder entender a los demás y desde ahí guiarlos y decirles, hey, el camino es por acá, mira qué bonito que se puede sanar el dolor desde el amor con estas plantas. Wow.
cómo fue que esta vocación te tocó la puerta? Bueno, como decía, tuve mucha confusión con respecto a qué dedicarme y tuve mi camino espiritual desde libros que me despertaron. Empecé con un cambio de conciencia como alimentación. Uno va destrabando puertas. Uno cree que el camino es lineal y dice es por acá que voy a conseguir y el universo tiene preparado otra escena para vos. Entonces cuando solté y dejé fluir y dije, listo, ya no sé a qué más me voy a dedicar, no sé qué es lo que voy a hacer de mi vida, ahí todo empezó a relajarse, empecé a conectar con trabajos que eran más espirituales. De pronto me vi haciendo una huerta y cocinando desde la huerta comida vegana. Wow. Eh, Todo fue se fueron abriendo las puertas, depurando el camino. Yo vivo en Miami hace 6 años y encontré mi vocación en Miami. A través de mi expareja, que tenía mucho conocimiento de las plantas sagradas, como 20 años de experiencia, y él también ya estaba empezando a dedicarse a facilitar con las plantas, y eso fue nuestra unión kármica donde yo aprendí todo a través de él también. Llega un momento de que estoy trabada de conocimiento, estos 6 años atrás antes de venir a Miami, y digo, ¿cómo puedo seguir para seguir creciendo? Siento que todavía hay algo, me falta, hay un vacío que no lo puedo completar, que no sé qué es. Y ahí es cuando me aparece la palabra ayahuasca. Mm. Y hay algo que le sucede a todas las personas, que es la ayahuasca o estas medicinas te buscan, te encuentran. Sí, Como se dice, sentís el llamado. sí, sí. Y ahí todo empezó a cobrar sentido. Cuando escucho ayahuasca, empiezo a buscar la información sobre lo que hacía esta planta a las personas. Digo, sí, es por acá. Esto es lo que me está faltando. Esa puerta es la que tengo que abrir, que estoy trabada, que por eso no me siento completa. Wow. Y ahí justo conozco a mi expareja en Argentina, bailando en una discoteca, nada que ver, bailando en una discoteca conozco a mi expareja y en ese momento él me nombra la ayahuasca en el medio de la discoteca y yo dije, es justo lo que estaba buscando. Y ahí empieza todo un camino, bueno, de amor y de experimentar con él, que tenía mucha experiencia y cuando me doy cuenta estaba envuelta trabajando de esto. ¿Cuál fue tu primera experiencia con las plantas medicinales o psicodélicos? Sí, mi primera experiencia con psicodélicos fue cuando tenía 28 años. Antes de eso nunca había probado nada, nunca ni tenía un círculo que tomara ninguna sustancia. Y un día mi hermano me regala planta de marihuana y como yo tenía huerta en ese momento, para mí fue una planta más que dije, ay, qué lindo, me regalaron una planta y nunca había fumado ni la pensaba hacer con ese fin. La puse como una planta más de mi huerta y creció un montón, era hermosa. Y me puse a hacer aceites. Como no la consumía, me hice aceites de marihuana, cremas. Y me animé, después de hacer aceite y crema, dije, ok, voy a probar de qué se trata. Mm. Y me hice un brownie y de inconsciente, como le suele un montón de personas hacer, no supe ni cuánta cantidad había que poner. De manera irresponsable me hice ese brownie con el aceite de marihuana y tuve un viaje que me duró como 2 días. 2 días no podía bajar de eso. Estaba en ese momento con otra pareja y estábamos los dos Mm. en un viaje que no se terminaba más y fue una tortura porque no estaba preparada, no tenía el contexto adecuado, tenía que ir a trabajar, o sea, todo lo que había que hacer mal lo hice. Wow. Y Yo tuve una experiencia con unos brownies pequeña también. Lo primero que yo probé fue los brownies y yo no podía caminar. Yo sentía vacío. Yo daba un paso y yo sentía que me iba a caer y yo me tiraba al piso y yo decía, no puedo caminar. son fuertes. Además Sí, uno se confía, el brownie es rico, comés y mm, no sabes cuánto estás comiendo. sí. Pero bueno, sobreviví. Fue una experiencia que la entendí más adelante. En ese momento no la pasé bien. Mm. Y hasta ahí pausé, no consumí más.
hasta que un día mi hermano en una electrónica me da éxtasis y ahí pruebo por primera vez otro psicodélico. Esto no es algo natural ni es algo que yo promuevo, no tiene nada que ver con las plantas sagradas, pero son psicodélicos que también alteran la percepción y Continúa. mucha gente tiene un despertar espiritual incluso con estas sustancias, en contexto hasta como la electrónica. Pero bueno, eso es otro tema. Pero fueron mis experiencias que empecé a alterar mi percepción, a llegar a otras profundidades de mí. Y la ayahuasca probé por primera vez en Miami. Un ritual chamánico, vino un chamán de Venezuela. No la pasé bien, horrible. Todas mis expectativas que tenía sobre esta experiencia, todo lo que había leído, wow, pensé que me iba a cambiar la vida, fue horrible. Pero porque me la pasé constantemente en el baño. O sea, no tuve ningún viaje psicodélico, ninguna respuesta, nada. Fue una medicina como de mucha purga física. Sí. Y no me sentí tampoco acompañada, no me dieron ninguna respuesta, no me sentí cómoda con el círculo de las personas. Toda la gente estaba como vomitando un montón, había ruidos, me interfería en mi viaje, no me sentí contenida y no me gustó. Wow, es muy parecido a lo que a mí me pasó. Sí, esta situación le pasa a varias personas y después incluso cierran esa puerta. El contexto tiene muchísimo que ver y la cantidad de personas también que las hacen. A veces se suele usar que van a grupos de 20, 30 personas. Yo particularmente no me siento cómoda así y por eso, gracias a esas experiencias, yo lo amoldé a como a mí me gustaría que me traten y fuera la experiencia. Entonces yo trabajo con un grupo de 6, 8 personas. También tengo un facilitador que me acompaña. Es muy importante tener ambas energías, masculina y femenina, para contener el espacio, para ayudar a la persona. Uno se va a sentir cómodo si es una mujer que estar con una mujer, de pronto la tenés que llevar al baño. Bueno, toda esa contención yo no la sentí cuando yo consumí con otras personas. Y eso fue uno de los motivos por el cual me desperté y dije, ok, esto es una herramienta, pero no me gusta cómo se está usando. Voy a hacer algo más cómodo para la persona que, como yo, que quiere más comodidades. De pronto quiero un colchón, estar tapada cómoda, no quiero estar sintiendo mosquitos, el vómito de la persona de al lado. Cuanto más cómodo y amigable sea la situación, más profundo vas a poder ir a tu viaje y a tu sanación. Al fin se trata de tu experiencia, de vos. Entonces ir a estos rituales grandes con tanta gente, a mí no me resulta, no me parece algo agradable. No, no, especialmente porque yo siento que eso es algo que uno va al interior y cuando hay muchas personas, eso interfiere en el proceso, como que uno no puede interiorizar realmente en uno. Exacto, entonces capaz te Mm. quedás con 10 minutos de la experiencia que te acordás, pero después estás viviendo la experiencia de los demás. Además, ahí se abre un portal energético donde esto es una radio, se abre una frecuencia y conectás con la frecuencia de todos. Puede ser sanador también. De pronto cada persona que estaba ahí era la que tenía que estar para que veas algo, para que sientas algo, pero no tiene por qué ser una experiencia tan fuerte, tan traumática. Entonces, mi labor, mi manera de serlo es mucho más femenino, más gentil, como más terapéutico. Sí, yo tuve una experiencia muy fea la primera vez que hice ayahuasca. De hecho, fue antes de yo venirme a Estados Unidos, un día antes de montarme en el avión, yo lo hice. Y fui con una amiga, ella estaba pasando por un mal momento en su vida y ella nos dieron la bebida, tomamos y yo me fui a un cuarto y ella se fue a otro. Primer error, yo pienso que eso hay que hacerlo en la naturaleza, no encerrado en un cuarto, ¿no? Pero estábamos en una casa que quedaba en la naturaleza, pero en ningún momento salimos. Cuando yo me siento bien y yo voy al baño, vomito, 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 no, un sentimiento horrible. Cuando ella empieza a gritar, 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 yo me asusté mucho. Yo fui, le toqué la puerta, yo quería saber si estuviera bien. Las personas que estaban en la casa, yo como que ella está bien, ¿qué le está pasando? ¿Por qué está gritando tanto? Y todo el mundo como que no te preocupes, ella está bien. Yo no entendía.
Yo no entendía ella por qué estaba gritando como si la estuvieran matando. Eso me dañó a mí mucho el viaje. Me puso muy... No, viví prácticamente que su proceso. Lo único que yo recuerdo de esa experiencia que fue así como que me marcó fue que yo le pedí a Dios que por favor me quitara ese sentimiento, ese malestar, ese era un dolor interno, pero era como, no sé, como un dolor espiritual, no es un dolor físico, es un dolor un dolor emocional, es algo feísimo. Y bueno, en mi experiencia, no todo el mundo tiene la misma experiencia. Y, y yo me acuerdo que a mí se me vino a la mente de que Dios me decía que él me amaba mucho, que todo iba a estar bien, que me tranquilizara, como que él me dejó saber que él estaba allí conmigo y que él me amaba mucho, pero no entendí nada de esa experiencia, no me transformó, de pronto no era el momento de mi vida donde yo de pronto estaba consciente, pero yo no sentí un cambio después de esa experiencia. Yo sé que, y tengo muchos conocidos, mi hermano, por ejemplo, es uno de esos, él dice que después de la ayahuasca, por el dolor que él sintió, él no volvió a ser la misma persona. Pero No de un él, modo positivo, lo dice. no, del modo positivo. Ah, bien, Sí, bien. sí, del modo positivo, pero yo también sentí mucho dolor, pero yo no siento que eso me transformó. Sí me gustaría volverlo a hacer en un futuro contigo, pero me interesó mucho el sanga. Tú haces sanga, ahorita nos Sí, cuentas qué es el sanga y a mí me interesó mucho porque tú dices que es una planta que tiene la misma, em, el mismo componente de la ayahuasca, que es la el DMT, sí, exacto. DMT, em, pero que esta planta es un poco más femenina. Entonces no va a ser algo como tan drástico como la ayahuasca. Sí, primero, bueno, hay varios puntos importantes. Con respecto a lo que te pasó a ti, le pasa a varias personas y también hay que rescatar es que todo tiene un mensaje y la medicina, aún así en un contexto que no te agradó mucho o no supiste entender, la medicina entró a tu sistema y algo reprogramó. La medicina trabaja igual. Y Wow, además, sí, sí, trabaja por detrás. Uno va a percibir algo de manera consciente, pero en el inconsciente la medicina entró y algo cambió. wow, Y después, otro punto es que, como le pasó a tu hermano que dijo, sentí tanto dolor que eso fue el quiebre para un cambio superior en mí. Y eso también es lo que sucede. O sea, a veces son situaciones que la gente dice, tuve un mal viaje, pero lo está interpretando del modo incorrecto. ¿Qué es lo que te estaba presentando esa incomodidad? Y se trata de superarlo. Se trata de qué haces con esa situación y cambiarlo, reprogramar, cambiar el patrón de pensamiento. ¿Por qué me está sintiendo este dolor o algo? Bueno, esa herramienta de cambiar ese dolor profundo en algo positivo es lo que después te sirve para la vida diaria. Porque en la vida diaria también tenemos un montón de estas situaciones que nos pasan bajo la medicina. ¿Y cómo la vas a sacar adelante? Si vos te volviste un guerrero en la medicina y supiste trascender ese dolor o ese miedo, esa soledad que vos pediste a Diosito, ayúdame. O sea, esa voz interior se puso más poderosa y te va a servir para la vida diaria también. cuéntanos de la sanga. ¿Sanga o Sí, depende changa? del lugar, se dice distinto. Yo le digo changa. Se escribe Sanga, con X, sí, pero sí, se puede decir sanga o changa. ok. ¿Qué es? La changa es una mezcla de hierbas que se fuman, en la que se extrae el DMT y se mezclan con otras hierbas para que generen combustión y así se pueda quemar la planta, digamos, y se fuma en pipa. Yo, por ejemplo, la aplico en pipa de tabaco. Y lo bonito de esta medicina es que enseguida cobra efecto, apenas la fumas, pero el viaje es progresivo y dura 10 minutos, después 15 minutos y hasta media hora. Entonces, es una experiencia bastante gentil en la que podés acceder a una sanación como la ayahuasca, pero vos más manejando el viaje. Fumás.
enseguida estás en ese estado de elevado, de conciencia elevada, y a los 15 minutos volvés a estar así como me estás hablando ahora a mí. El mismo estado normal. Wow. Entonces, pase lo que pase, te asustes o sea muy fuerte, enseguida regresás a los 15 minutos. En cambio, con las otras medicinas son 5 o 6 horas bajo el efecto y no existe un botón para apagar cuando no te gustó. O sea, hay gente que dice, quiero que esto se termine. No, mira, vamos a tener que afrontar esto juntos porque te faltan 5 horas, respirá. Sí. No hay un botón mágico que así la miro y digo, vamos a afrontar esto Sí, juntos. así tú yo estaba en puedes. el ayahuasca, Dios, por favor, quítame esto. Que también tiene, pero también tiene su parte buena estar en un viaje de 5 horas, ¿no? Cada cosa tiene Yo no encontré su nada regalo. bueno. No, cada medicina tiene su regalo. Pero bueno, es una linda medicina para comenzar, la changa, porque se fuma y es lo amigable que regresás a los 15 minutos. Entonces, también se elige junto con la persona. Ujú. Ok, ¿querés volver a fumar? ¿Estás listo para el segundo round? Dale, estoy lista, me preparo, ya sé que me espera. Entonces así es el proceso de la sesión. Una sesión es muy personal, cómo lo da cada facilitador. En mi caso son 2 horas y media de sesión y es todo un ritual. Primero hay que explicar a la persona con información antes de que venga esta sesión, de lo que puede esperar, de lo que va a sentir. Hay que prepararla a la persona. Cuanto más información tenga, también más tranquila va a venir. Y darle la seriedad al respeto, porque es una medicina para sanar. Y como decías anteriormente, no es para ver cositas de colores. No, yo no la aplico de esa manera. También requiere una dieta. Cuanto más limpio tengas tu sistema, mejor va a trabajar la medicina. Es una medicina que también puede generar vómito. Es parte de la limpieza física, mental y espiritual. Si hay información que tiene que sacar, la va a sacar de algún modo. De pronto vas al baño o vomitas. Y si viene eso, adelante, es normal y va a dejar espacio para lo nuevo. Es parte de la sanación. Entonces son cosas también que le explico a la persona. No tengas vergüenza, esto puede pasar, es muy normal y es parte de tu sanación. Entonces, bueno, una vez que se le dice la dieta, se le da la información, la persona tiene que venir descansada, con unas horas de ayuno y empezamos con el ritual desde una limpia energética con distintas hierbas. Aplico otra medicina que es medicina rapé para también que la persona se relaje y ya entra en un estado de meditación. Y ahí comenzamos a fumar changa. Lo importante de esta medicina es retenerla bastante en los pulmones porque si no, no hace efecto. Hay que mantener el DMT en los pulmones. No se puede tragar y mantener solo en la boca. Tiene que pasar. Y bueno, ahí empieza la persona, ojos cerrados. La sesión tiene que ser ojos cerrados para que vaya bien hacia adentro. Mi estilo es siempre hacer estas sesiones cuando baja el sol, porque la energía de la luna es de introspección y la del sol es más como abrir los ojos y de actividad y como que ya tu cuerpo también está más de que quiere levantarse y hacer cosas. Entonces siempre tiene que ser con la energía de la luna. Y ahí vamos viendo cómo la persona se va sintiendo. Lo primero que sucede con esta medicina es que regala muchas visiones. Enseguida da geometría sagrada, luces fosforescentes, se pueden aparecer entidades. Es infinito lo que puede pasar. Tengo miles de historias de lo que puede suceder. Y cada experiencia es personal y es muy difícil también explicar. Es algo que alguien tiene que vivir. Y es una Correcto. experiencia que le recomiendo a todo el mundo en un momento de su vida. No te puedes ir sin probar estas medicinas porque están abriendo una puerta que nunca abriste antes. Te están llevando a un estado de ti que no conoces y estás viviendo sin conocer esa forma de vos, esa conciencia. Lo que hacen estas medicinas es destrabar traumas, entran a memorias antiguas. No hay manera que con la psicología moderna puedas entrar a estos estados. Hay gente que viene a estas sesiones y, a ver, todos los problemas que tenemos, todo nuestro vacío, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades, todo viene de
de emociones que no las hemos canalizado bien o que no las hemos entendido. No las guardamos en nuestra memoria de un manera correcto. Tuvimos un trauma, una situación que no nos gustó o algo y lo dejamos ahí y no lo resolvimos. Estas medicinas, justamente, es a donde van. Van a resolver todas esas cosas pasadas que no las supiste en ese momento trascender. Y todas esas memorias que tenés guardadas, que no las trascendiste, quedaron como algo bloqueado, guardándote energía. Vos estás llevando un montón de mochilas de problemas, caminando así por la vida, y no dejás espacio para que venga lo nuevo. Tenemos un montón de programación desde la niñez, desde generaciones antiguas, que tenemos que desprogramar. Información que no nos corresponde. Nosotros de que nacimos nos dijeron esto es así, tenés que pensar así, dedicarte a esto. No nos dejaron espacio para saber quiénes éramos. Sí. Yo me leí un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Hermoso. Ese libro habla sobre eso. Ellos son los soltecas. Sí. ¿Cómo es que se dice la comunidad tolteca? Tolteca, sí. Y ellos hablan de eso, de que desde pequeño... Y sabes que yo me di cuenta de eso porque el otro día viendo Instagram, yo pasé por una foto. ¿Tú hablas inglés? A medias. Ay, bueno, eso no lo voy a poner. Bueno, la foto, yo pasé por una foto y la foto decía, quizás lo que viniste a hacer al mundo no es convertirte en alguien, quizás es desconvertirte para poder ser lo que realmente ibas a ser. Y eso yo dije, wow, porque yo siento que yo cargo muchas maletas y muchas cosas que no me corresponden y por eso también te busqué, por eso yo buscando una persona que me pueda ayudar en ese proceso. Y leyendo ese libro me hizo entender esa parte donde desde pequeños nos programan y nos hacen entender que es bueno, que es malo, que no, ni siquiera podemos escoger nuestro propio nombre y nos inculcan ese libro de la ley, que habla así en el libro, que nos inculcan eso y vivimos con esos acuerdos que aceptamos porque éramos niños y que ahorita que somos grandes nos afectan y que nos damos cuenta que eso no hace parte de quienes somos y venimos cargando maletas por lo que nuestros antepasados nos inculcaron. Entonces, yo tengo expectativas de que estas plantas me van a ayudar a entender eso y que me van a ayudar a soltar esas cosas que no me pertenecen para de verdad convertirme en quien yo estaba destinada a ser y soltar el dolor, porque todas esas maletas y todo ese libro de la ley que te inculcaron te genera dolor y por eso el ser humano está, o las personas que han despertado, han tenido un cierto rango de que tienen un despertar de conciencia, saben que hay cosas que los está afectando emocionalmente y por eso buscan esta transformación. Claro, una persona que es saludable se empieza a cuestionar su realidad, se empieza a cuestionar el sistema. Eso es el despertar espiritual. Cuando empezás a no sentirte cómodo con lo que está pasando a tu alrededor y te empezás a decir, ok, hay algo que tengo que cambiar. Donde estaba caminando, no me está funcionando. Hay algo que tengo que cambiar. Y como dices, desde chicos nos programan y hay uno que viene a la familia rebelde a empezar a cuestionarse y a empezar a ayudar a salvar a todos los ancestros, porque empezás a liberar a todos. Toda la información está en tu ADN. Wow. Entonces hay una frase que es así, es si vos sanan como 10 generaciones atrás. Wow. Pero ¿y si esas generaciones ya están muertas, a qué te refieres? Bueno, ahí está lo interesante, es que nada muere. Exacto. Nada muere. Solo la carne. Todo está pasando al mismo tiempo. Todos los tiempos, pasado, presente, futuro, tu abuela, todos están viviendo, todos están al mismo tiempo. Nada muere. Y esas dimensiones que se cruzan las podés experimentar bajo estas medicinas. Podés ver a tu abuela que falleció y te das cuenta que no falleció. Te habla como, hey, estoy en otro espacio, pero acá estoy. Maricel. Esas son las experiencias más increíbles. Claro, que se rompe el tiempo, el espacio.
Y ahí cuando la gente regresa a esa experiencia, desdramatiza esta vida y dice, wow, yo me estoy haciendo mala sangre por cosas tan tontas y esto es un juego. Un juego que lo siento real porque lo estás Sí, viviendo. sí. Pero decís, el mundo es mucho más enorme de lo que yo creo y yo soy mucho más enorme de lo que creo, mucho más capaz. Entonces la gente vuelve con esa esperanza y alegría a vivir. Joa, entonces, ¿cómo fue? Bueno, yo creo que a la gente le interesa saber cómo es una experiencia con Sangha, o lo que se siente en el viaje. Ok. Sí. Bueno, todas las medicinas, todas las plantas sagradas trabajan con el mismo fin, sanarte. Y cada experiencia es distinta porque cada persona necesita un remedio distinto. Es la misma medicina, pero la medicina te va a hablar de un modo distinto y te va a llevar a donde vos necesites. También hay algo que hay que tener en cuenta, es que muchas personas vienen a esta experiencia creyendo que la planta le va a mostrar tal situación o yo quiero experimentar eso. Y no se trata de eso, hay que dejar fluir. Yo puedo contar miles de situaciones de lo que le sucedió a la gente bajo estas experiencias, pero cuanto más libre estés también cuando llegas, más vas a dejar fluir la medicina, porque la medicina sabe a dónde tiene que ir para destrabar lo primero que necesitas sanar. Increíble. Sí, Wow. es así inteligente, es confiar en esta medicina que entra a tu sistema y juntas van a tener un diálogo de sanación, porque es de eso. La medicina lo que hace es mostrarte, hey, mira, esto en el pasado te causó dolor, creíste que lo había superado, o acá hay algo sin resolver, o te quedaste con rencor, miles de situaciones, y te lo muestra desde otro lado. Por ejemplo, te doy un ejemplo, tuviste un conflicto con una persona y te quedaste con que vos tenías la razón y quedó ahí, enojada, no hablaste más con esa persona. La medicina te va a llevar a esa situación y ponerte en los zapatos de la otra persona, como la otra persona vivió esa situación. Vos la vas a vivir en carne propia como si te hubieras metido en el cuerpo de la otra persona. O sea Entonces, que, desde ahí vos vas a entender y decís, wow, o sea, yo estaba terco con mi punto de vista, ah, creyendo que el otro era el malo y no, mirá, o sea, no pude entender. Y hay que entender también esto, que todas las personas están heridas y todas las personas tienen un mundo distinto, una programación distinta en la cabeza. Entonces, todos se toman también las cosas de manera personal o la gente es muy sensible, pero todos están con traumas, con heridas. Entonces, lo que hacen estas medicinas es darte mucha empatía, tener más conocimiento, ponerte en el lugar del otro. Y desde ahí, desde el amor, uno resuelve muchos temas con los padres. A ver, la mayoría de los conflictos que tenemos es también con los padres. Es decir, no, porque mi papá es así, así, o no va a cambiar, o pierden la charla, o sea, no tienen más comunicación. Y uno se sorprendería cómo si vos cambiás tu actitud, la otra persona de pronto no va a cambiar. Pero si vos cambiás tu actitud, la persona puede cambiar tanto hacia vos como te trata. Siempre se trata de uno. Y esto es lo que pasa de mágico cuando uno hace estas experiencias. La gente le cambia la vida, le da una perspectiva distinta de la situación y entonces después regresa a su familia o con su pareja y reacciona distinto. Y entonces el mundo le reacciona distinto porque ya no está enojado, porque soltó algún trauma. Se volvió más amoroso. Y si te volvés más amoroso y más consciente, el mundo te va a responder de la misma manera. mm, Joana, entonces, pero entonces, cuéntame un viaje tuyo, ¿qué vistes con el Sangha? ¿Qué vistes? ¿A dónde te llevaron? ¿Qué entendiste? Sí, me gusta hablar de las medicinas en general porque, como digo, todas son de sanación Mm, y el fin es el mismo. Con Changa lo que tiene la particularidad es que tiene muchas visuales, entonces lo primero que ves en esa medicina es muchos visuales. Por ejemplo, la primera vez que yo fumé yo soy muy sensible y necesito muy poquito para sentir mucho. Hay personas que todavía son más del ego, más mentales, no se sueltan y necesitan más medicina para sentir.
porque no se entregan, porque están en modo de alerta. Sobre todo los varones les cuesta un montón abrirse Wow. a estas terapias porque dicen, voy a llorar, no quiero que me vea así, o yo no está bien llorar. Otra programación que tiene el hombre, ¿no? Porque a los hombres desde chicos le dijeron, no llores, Los eso no es hombres de no hoy. lloran. Exacto, entonces hay que desprogramar eso. Wow. Pobre los hombres se contuvieron por años, no pudieron ni llorar ni siquiera. O sea, Sí. le voy a dar algo bueno o sea, como de entender un poquito más a los hombres, ¿no? En esta guerra que hay ahora entre hombre y mujer, tanto. Bueno, ellos no se les permitió llorar, expresarse. Iba a contarle algo al padre, no digas nada, eso cosas de Increíble. chicas. Todas esas programaciones que desde pequeños nos inculcaron. Sí, a mí Wow. me emociona un montón cuando veo a los hombres llorar o que me piden un abrazo o lloran como un niño desahuciado porque volvieron a la niñez, a ese niño dolido y no se lo permitieron años que no lloran. La mujer está más acostumbrada a descargarse. Entonces la mujer le va mucho mejor en ese sentido con estas medicinas porque está más acostumbrada a las emociones y se abre más. Al hombre le cuesta un poco más. Pero bueno, ahí están las medicinas y lo ayudan a soltarse. Entonces son muy agradecidos después los hombres porque eso, permitirse sentir. Sí. Bueno. Entonces, la primera vez que fumé fue muy impactante para mí y enseguida sentí el efecto como una montaña rusa. O sea, yo fumé, cerré los ojos y sentí que estaba en una montaña rusa cayéndome de caída. Literal. Sí, yo sentí que no había suelo. O sea, sentí que me fui no sé, al inframundo. Y sí, entonces tuve que concentrarme mucho en mi respiración. Obviamente la persona que estaba al lado me ayudaba. Oh my gosh. Y es muy importante en ese momento el contacto físico con la persona que tienes al lado. Una manito, por ejemplo, está muy bueno porque decís, ok, estoy acá. Hay piso, hay una persona, hay alguien sigo allí acá. para Porque yo mí, sentí que me iba al vacío. Wow. O sea, Sí. literalmente en tu cuerpo sentiste vacío y todo, ¿o no? Yo sentí que estaba en una montaña rusa. O sea, sabía que estaba sentada primero en una casa y después me quedé sin suelo y me fui directamente hacia abajo como una montaña rusa. Wow. No tenía tiempo de sostener mi cuerpo, o sea, era como mi cuerpo por allá y mi alma se había ido. Sí. Ok, y entonces cuando sentiste eso, ¿qué pasó después? Bueno, fue fuerte, fueron como de pronto 3 minutos así, o menos. Lo que pasa es que uno pierde la noción del tiempo. Uno siente capaz que son 20 minutos que está, Sí. pero la persona te dice, no, pasó un minuto, quédate tranquila. Wow. Ok, entonces se acomodó todo. A los minutitos se acomodó. Ya me volví como estable en mi cuerpo y ahí empezó como el viaje. Y yo lo sentí como muy femenino que me hacía bailar, como una serpiente que venía de la medicina dentro de mi cuerpo y paseaba por todo mi sistema. Como así se presentaba, fue como algo muy sensual. Wow. Sí, conecté como con el Kundalini. No. El Kundalini, ¿sabes qué es? Bueno, no soy muy experta del tema, pero básicamente nuestra energía de todos los chakras, tenemos la base raíz, que es el principal, el sexual, y se mueve como una serpiente el Kundalini, va despertando y llega hasta la glándula pineal. Es cuando empezamos a destrabar y conectar todos nuestros chakras. Wow. Sí. O sea, que tú sentiste que todos tus chakras se conectaban. Exactamente. Y estaban alineados. Y venía la serpiente del Wow. Kundalini y se me empezaban a destrabar todos los chakras y se me expandió ahí la mente, fue como, y ahí vi una luz blanca, hermosa y sentí mucha paz. Pero espera. Entonces tú estabas acostada, sentada. Estaba sentada, pero Sentada. cuando fumé me caí. Te Directamente acostaste. me caí. Y cuando sentiste la serpiente, ¿tú bailabas? Bueno, ahí me senté y empecé como a bailar, porque yo era la serpiente. O sea, la serpiente y yo éramos uno. Wow. Sí, hermoso. Hermoso porque sentí mi sensualidad. Sí. Sentí la energía sexual, qué poderosa que es. Sí. Y cómo iba destrabando todos mis chakras. Me encanta cómo te dejaste ir. Sí. O sea, digamos, yo en esa situación de pronto yo pensaría, no voy a bailar. Lo siento, pero me estoy conteniendo. Como tú dijiste, el hombre está contenido a de pronto, no voy a llorar, no voy a llorar. Yo creo que de pronto en mi caso, yo me sentiría en esa situación y tú simplemente te dejaste, tú te permitiste sentir y te dejaste llevar. Sí, generalmente tengo esa conexión con el cuerpo
de dejarme llevar. Y es lo que le recomiendo a las personas, y cada vez que lo vienen haciendo más seguido entienden cómo es y que se tienen que dejar llevar. Porque vos estás conectado con tu cuerpo, tiene información y tenés que dejar fluir. Entonces, cuando dejás fluir y dejás avanzar la energía y todo, también vas a la experiencia a disfrutarla. También vas a fluir con el llanto, con la risa. Las personas me preguntan, ¿pero esto es normal? Hay gente que ha hablado en otro idioma. Sí, y la tengo grabada porque me pidieron. Hay gente que me Wow. dice, ¿podés grabar mi sesión? Uf, Sí, claro, si tú quieres, sí, porque es muy personal. sí. Y le he grabado y hay gente que habla en otro idioma. Wow. Y después dice, pero yo no sé si idioma. Digo, sí, te comunicaste con otra dimensión o algo, estuviste Sí. hablando en otro idioma. Wow. Sí, es Ah, maravilloso. sí, el otro día yo vi como una noticia de una señora que cayó en coma y que se despertó hablando como otro idioma. Hay gente que del coma regresa y, por ejemplo, toca un instrumento. Wow, Sí, regresa y increíble. toca el piano, nunca había tocado un piano en su vida. De pronto en otra vida era un pianista Era un reconocido pianista. y activó esa información y regresa. Increíble. Wow. Ok, entonces, sígueme contando. No, esto Bueno, está sí. muy interesante. En este podcast, Es que no alcanzan los Johanna podcasts. va a Ay, ser una invitada VIP. son Entonces, suscríbanse a este canal porque vamos a seguir hablando de estos temas tan interesantes para el despertar de la conciencia. Bueno, y sentí una paz que no había sentido nunca. Inmediatamente. Me cambió de estado inmediatamente. Eso es lo mágico. Que también ahí hay otro mensaje. Es como, mira, de pronto estabas confusa o triste y mirá cómo inmediatamente podés cambiar y estar en un estado de amor o de paz. Así de sencillo a veces somos. A veces estamos como, viste, con una emoción, tercos, no, que siento esto y no podés salir. Y así de sencillo también podés hacer un clic y como sentir algo malo, sentir algo bueno. Pero bueno, es un entrenamiento y Mm. estas son herramientas que te ayudan justamente a eso, a poder salirte rápido de una situación fea de tu vida. El dolor va a venir siempre en tu vida, un montón de situaciones tenés que trascender que no van a ser lindas, pero es cómo las resolvés rápido, cómo te salís. Y estas experiencias te ayudan a eso, porque te llevan a veces a desafíos difíciles. En 10 minutos decís, tengo que resolver esto. Por ejemplo, se me agitó la respiración, siento que no puedo respirar, que me voy a morir. Hay gente que dice eso, por ejemplo. Yo digo, quédate tranquilo, no te vas a morir. Tenés la sensación que vas a dejar de respirar, pero es tan sabia la medicina y tu cuerpo que no va a suceder eso. Ok, entonces la gente se relaja y ahí empieza a respirar de vuelta y todo empieza normal. Es un gran entrenamiento pasar por estas experiencias. Te vuelve mucho más poderoso. ¿Cuál ha sido una experiencia que tú digas, wow, esto me marcó? Con el sanga, ¿De otra persona o de mí? tuya. Ok. Sí, fue increíble. Fue de las primeras. Inmediatamente de vuelta fumé y me fui por un tubo, como un túnel como si fuera un túnel del tiempo oscuro. Yo iba en posición así como fetal volando y aparezco como en una nave espacial con 50 entidades distintas de otros planetas, uno con cara de animal, otro con que se te ocurra, aplaudiéndome todos, yo en posición fetal así tirada en la nave y todos estaban en círculo alrededor mío, aplaudiéndome y diciendo, bien, lo lograste, te damos la bienvenida. Y entonces viste la nave y viste a todas las personas y qué pasó y en qué idioma te hablaban. No, todo era emoción, telepatía y emoción, o sea, nadie habló, pero yo sentía el mensaje de bienvenida y de lo lograste, muy bien, te estábamos Claro. esperando. Como que llegué a ese estado, a este nivel de conciencia, me estaban esperando. Hermoso. Quería quedarme ahí, pero enseguida regreso automáticamente de vuelta por el túnel y vuelvo hacia la realidad. Y yo, no, quiero volver. Y Sí. entonces si uno quiere volver, digamos, no creo que te vaya a volver a poner en ese lugar. La verdad yo no tengo todavía el poder de intencionar la medicina y de decir a dónde me lleve. No Ujú, descarto esa posibilidad. Creo que tenemos el poder para todo, pero hoy no estoy en esa posición de decir, ok, tengo la intención de hablar con este ser, voy a tomar la ujú, medicina y me voy a comunicar. sí. Después, a mí se me parece mucho Egipto. Regreso mucho a Egipto. Yo tengo tatuado a Anubis y
se me ha aparecido en muchas experiencias con esta medicina y con otra, que sigue siendo DMT. Y a modo sanación, me hacía reiki, me sanaba a modo vibratorio con su bastón. O sea, en un Yo- viaje con en un Sangha y viaje. con qué Yo otra Samadhi es la otra medicina que Ok. trabajo, que es como la ayahuasca, pero Ok. mexicana. mexicana. Ok. Tuviste un viaje donde tú lo veías Sí, estaba con él. y era un hombre. Bueno, es así, cara de perro, se transforma así. Es así el Wow. espíritu. Ah, Sí. cara de perro y bueno, tiene ese increíble. ¿Y entonces qué hacía? Es un dios egipcio. Yo no sabía nada de él. Nunca no lo idolatré ni lo seguía, no No sabía quién era. sabías Siempre me nada. gustó la cultura egipcia, pero no sabía nada. Y se ¿Eh? me apareció reiteradas veces, hasta que me lo termino tatuando, porque digo, ok, es mi protector, mi guía, porque me ayudó en muchos procesos de mi vida. Después, sin medicina, se me ha aparecido. ¿Eh? Sí. Y entonces eso era no nos saltemos. Lo que pasa, voy a aclarar, uno, una vez que despierta esta conciencia, estos poderes, ya abrís ese portal de conocimiento. Entonces, no necesariamente necesitas la medicina para llegar a esos estados de conciencia. Yo vibro un montón ya con estas medicinas. La medicina me dejó un montón de enseñanzas y me elevó la vibración que ya hoy no consumo constantemente medicina. Ya estoy en ese estado. Y cuando la requiero, vuelvo a tomar como una medicina. Lo que hacen estas plantas es descalcificar la glándula pineal. Voy a explicar qué es la glándula pineal. Es lo que le llamamos el tercer ojo. Pero es real, la glándula pineal existe, es una glándula que está en el medio del cerebro y es la llave al inconsciente, donde hay un montón de poderes. Médicamente lo que descubrieron poquitas cosas de esta glándula, es como un misterio para la medicina, que además regula, cada vez se dan cuenta que es más importante, es una de las glándulas más importantes en nuestro sistema, se está dando cuenta la medicina. Pero a nivel espiritual es la que entra a nuestro inconsciente. Entonces de ahí tenemos todos estos poderes, todas estas dimensiones, se abre el portal de no solo esta realidad, sino todas. Por lo tanto, cuando más hacemos estas medicinas, empezamos a descalcificar esta glándula pineal y eso ya permanece. O sea, esta conciencia elevada permanece. Entonces, yo hoy de pronto no estoy tomando medicina, me estaba bañando y se me aparece un mensaje de Anubis, suponte. Es un ejemplo. Ujú. Porque ya desperté esa conciencia. Entonces ya empiezo a tener estos poderes, ¿no? A Wow. empezar a comunicarme con otros seres, a empezar a escuchar más mi voz interior. Encanta. ¿Sí? Me fascina. Sí, sí. Sí. Y entonces tú contabas que él te estaba haciendo como una limpieza. Sí. ¿Y qué pasó allí? Yo en ese momento estaba acostada y siento ojos cerrados y lo veo perfectamente que está al lado mío con el bastón y yo me empiezo a elevar, pero como plano astral, tipo mi cuerpo estaba en el suelo, no es que se Ujú. levantó, pero mi espíritu se levanta. Yo percibo y sos consciente de todo, o sea, eso es lo lindo también, estás consciente todo el tiempo con estas plantas, no perdés el conocimiento. Y con su bastón yo sentí cómo me estaba cambiando la vibración. Al cambiar la vibración me está cambiando información, porque todo es frecuencia. Y en ese momento, bueno, yo disfruté, o sea, más que disfrutar y quedaba encantada. Después cuando regreso del viaje, no era consciente de lo que él provocó en mí, del cambio de información que tuve, pero sí, siempre la vida me ha mejorado. Siempre, desde que empecé con estas medicinas, crecí enormemente, espiritualmente, mental. Wow. Wow. A mí me encanta todos estos temas. Sí, esta es la parte divertida, pero también hay que saber, ¿no?, que hay un trabajo interior que revuelve memorias, Mm. que mucha gente ha tenido traumas súper duros y feos y los descubre también a través de la medicina. O sea, lamentablemente también hay muchas situaciones de abuso que la gente no recuerda, que lo No. ha bloqueado y Mm. saltan a la luz con estas medicinas. Yo hablaba de eso con mi hermano y mi hermano decía que, por ejemplo, nosotros hablamos de que nosotros no recordamos muchas cosas de nuestra niñez. Y mi Sí. hermano me decía que él
cerebro, cuando vive situaciones de mucho dolor, borra esa memoria. Es un instinto de supervivencia. El mismo cerebro bloquea a una situación fea o algo para, bueno, para continuar con la Lastimarse. vida. Claro, Mm, empezás a crecer y para continuar con la vida eso lo bloquea, para tu pero, beneficio. pero queda ahí ese trauma sin sanar y uno constantemente está viviendo situaciones que vuelve y te toca la llamita. Exactamente, exactamente. Entonces, hoy estás actuando, tu personalidad se basó desde algo que nació con ese trauma, de pronto siempre tenés miedo a una situación, no sabes por qué, pero tu reacción siempre es o elegir las mismas parejas, suponte. No sé por qué me pasa esto, no sé por qué elijo estas parejas, o no sé por qué le tengo miedo a esto. Bueno, todo eso nace de un trauma o algo que hay que ir a esa herida y resolver. Y se destraban con estas medicinas. Y ahí está la parte, el trabajo hermoso de estas medicinas, porque como digo, la psicología tradicional no puede acceder a estas memorias que uno bloqueó. Es increíble lo poderoso que es el bloqueo que hace la misma cabeza. Mm, Intentás recordar y no accedes, no podés. No, Yo he viajado miles de veces a mi niñez y recordé un montón de situaciones, discusiones de mis padres. Digo, wow, esto mirá, no me acordaba, lo había vivido, pobrecita, y le hablo a la niña. Ahí ah, donde le hablas a la niña y decís, wow, yo estoy acá, todo está bien, bueno, estamos bien. pero ¿lo vives durante un viaje Sí, o, ok, de pronto alguno de tus clientes que tú hayas ayudado con el uso de estas medicinas, cuál ha sido la experiencia que también te haya marcado? sí. Hay dos que me marcaron. Una es de mi expareja que fumó changa. Él ha experimentado muchísimo con esta medicina, pero fumar un montón, un montón. Ni yo fumé tanto. Eh, y él experimentó estar en el útero de la madre cuando era bebito. Yo eso lo experimenté, pero acá viene la diferencia. Esa experiencia la reviven un montón de personas. De volver a la panza de tu mamá y sos ese bebé, viajaste en el tiempo, sos el bebé, escuchás todo lo que está pasando alrededor, estás en la panza de tu madre. Eso yo lo viví, pero la diferencia que le pasó a él es que él se sentía mojado, estaba sintiendo todo el líquido amniótico. Ah, O sea, y yo estaba empapado. Me abrí los ojos y me toqué y abría los ojos y todavía era el bebé y estaba empapado. wow, Estaba en esa realidad abriendo los ojos. wow. Sí. Qué poder tan increíble tienen esas plantas. Tú te has visto en otras vidas en un viaje con Sanga. ¿Cómo ha sido eso? Sí, sí. Sentía como la otra persona de la otra vida, sabía lo que había hecho. A veces sabes el dolor que te quedó en esa vida y te da información para no repetirlo en esto o entendés lo que venís a trabajar. Increíble. Súper increíble, Wow. sí. Me he visto un montón de muertes, cómo morí. Ah, Es que todos morimos miles de veces, hemos sí. sido distintos personajes, a veces el bueno, el malo, hemos pasado por muchas conciencias para estar ahora donde estamos. Wow. Sí, Y digamos, yo definitivamente quiero hacer eso contigo. Definitivamente que sí. Yo sé que hay muchas personas que están en busca de eso, de algo más. Y tú eres la persona que, digamos, yo en mi caso, depositaría mi confianza. Empezando porque ya empecé en tratamiento contigo, que ya bueno, eso lo hablaremos después, pero ¿cómo otras personas pueden encontrarte? bueno, pueden encontrarme por mi Instagram, es Yo Soy Mi Templo, me mandan un mensaje por privado. Mi locación es en Miami, pero también envío productos medicinales a todo Estados Unidos. Me va Joana, súper bien. gracias por venir. Me encanta tenerte en este podcast y sobre todo porque tienes mucho que aportar. Y este podcast fue creado con el propósito de aportar al crecimiento personal de otras personas. Por eso se llama Sin Miedo al Cambio. Y definitivamente tú vas a ser una Integrante. pieza fundamental porque tienes mucho que aportar. Gracias Laura por invitarme, un placer. Y acá estamos todos en comunidad tratando de crear un mundo mejor y la divulgación es fundamental, que así tu labor, gracias por animarme también a contar toda esta historia para que más puedan tener una información correcta y real, porque también hay mucha sobreinformación e incorrecta. Ujú. Para eso estás tú, para aclarar. Gracias. Bueno.